Como les decía, queremos ser más que un preuniversitario, queremos ser conocimiento, conciencia y reflexión, y es por eso que le damos la bienvenida a todos quienes hoy se muestran interesados en este taller de arquitectura y diseño. La forma que tenemos de llegar a otros y a otras es a través de redes sociales. Si tú estás acá, lo más probable es que nos sigas en Instagram, que estés en alguna de nuestras plataformas, y queremos invitarte a que nos puedas compartir, para que tanto este año con nuestros muchos talleres, como el próximo año con un nuevo preuniversitario y con otros proyectos, podamos llegar a otros y otras. Así que colabora con nosotros, te lo pedimos, que puedas compartirnos en tus redes, etiquetándonos en cualquiera de estas plataformas, @preparaciónética. Particularmente me han pedido desde el equipo audiovisual que hagamos una invitación a la suscripción al canal de YouTube. El equipo está preparando distinto material para actualizarnos en la información respecto de la Fundación Preparación Ética, pero también para actualizarnos respecto de algunos cambios que han habido en la prueba, algunas temáticas, algunos resúmenes. Por eso te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita entonces para que te lleguen las notificaciones del nuevo material. Estamos a través de redes, estamos a través de Zoom, un poco distanciados físicamente de distintos lugares del país, pero eso no significa que estemos distantes socialmente. Y algo que nos ayuda es que prendas tu cámara. Prender tu cámara nos ayuda a estar un poco más conectados, a poder vernos, a poder ver nuestras reacciones también. Muchas gracias a Javiera, que tiene su cámara prendida. También, por supuesto, a Victoria y a Víctor. Esto agiliza mucho nuestra comunicación, así que si puedes, si está dentro de tus posibilidades, por favor, mantén tu cámara encendida. Como les decía, este taller está inmerso en un ciclo de charlas, aún perdido en el espacio. ¿Por qué? Porque hicimos 2 primeros talleres con estrategias, pero es probable que tengas más dudas y más preguntas. Y es así como surge este taller vocacional. Y hoy es el turno de arquitectura y diseño. Pero antes de comenzar con la información y con las preguntas, quisiera que a través del chat puedan comentarme de un 1 a un 5. ¿Qué tan seguras y seguros se sienten de aquella carrera que quieren estudiar? Pensando que 5 es absolutamente seguro y 1 muy poco seguro. Cuéntenme a través del chat qué tan seguros y seguras se sienten de la carrera que desean estudiar. Yo voy a estar mirando ahí sus respuestas. 1, pensando que 5 es absolutamente seguro y 1 es nada seguro. 3, 4, 4. ¿Por qué les hago esta pregunta? A veces elegir una carrera se vuelve un tema un poco estresante y por sobre todo en mi experiencia me he ido dando cuenta que es un tema como del que todo el mundo quiere opinar, como si porque uno va a elegir una carrera el resto de las personas pudiese comenzar a opinar de aquello que vamos a hacer. Y elegir una carrera es mucho más que decir yo quiero eso. Elegir una carrera es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento y de adquirir información. Y por eso estamos aquí hoy. ¿Qué es lo que te quiero contar antes de comenzar con las preguntas a nuestros invitados? Que es súper importante que en este proceso consideres distintas variables. Algunas preguntas que te puedes hacer son, ¿qué cosas me gustaría aprender? Muchas veces nos dicen, piensa en que eres bueno para elegir una carrera. Puede ser una pregunta muy valorada, pero también preguntémonos qué estamos dispuestos a aprender, a qué estamos dispuestos a dedicarles tiempo y ánimo, cómo me imagino en el futuro, cómo me imagino en 10 años más. ¿Qué cosas me interesan? ¿Por qué? Porque la elección de una carrera es una respuesta súper unitaria. Yo elijo la mayoría de las veces una, pero mi vocación es mucho más que eso. Entonces la invitación es a que antes de elegir una carrera como tal, elijas tu vocación, pienses y reflexiones un poco en tu vocación. Es una respuesta compleja. Yo siempre hago la analogía de que la vocación es como un gran camino. Y la carrera es una elección, puedes transitar en bicicleta, caminando, en un auto, pero lo importante y principal es que escojas cuál va a ser tu dirección. Y una vez escogido eso, podemos comenzar con la elección de la carrera. Así que quienes están en 1 y quienes están en 4, tranquilos y tranquilas, todavía tenemos tiempo y siempre es importante recordar, si tengo una duda, mi respuesta va a ser mucho más razonada, mucho más pensada. Así que la duda es una oportunidad para acercarnos a una respuesta, sobre todo cuando es tan importante como elegir la carrera. Pero luego de eso necesitamos algunas estrategias, porque eso suena muy bien y me puede invitar a reflexionar, pero en lo concreto, ¿qué puedo hacer?
Luego de preguntarme a mí mismo cuáles son mis intereses, puedo hacer algunas de estas estrategias. Por ejemplo, revisar los perfiles de las universidades. Todas las páginas de las universidades tienen los perfiles deseados. Puedes revisarlo. No significa que debas tener todas las características, pero sí sería muy útil pensar, ¿quiero o estoy dispuesto a invertir mi tiempo en adquirir esas habilidades? Los famosos test vocacionales. ¿Y qué debo comentarte aquí? Que el test siempre es una pregunta, no tiene la respuesta final, ¿ya? De repente endiosamos un poco el test nos ayuda a discriminar, a tener un poquito más de información, pero no tiene la respuesta final. Aumentar información, y ahí nuestros aliados son las redes sociales y las páginas oficiales. Asistir a charlas, y lo que vamos a hacer hoy, hablar con profesionales. Hoy es el turno de arquitectura y diseño, y me gustaría mostrarles un poquito cómo se articula en algunas universidades la entrega de estas carreras. Este es un ejemplo de una universidad real. En el caso de esta universidad, la Facultad de Arquitectura agrupa todas estas carreras. ¿Por qué les digo esto? Porque no es igual en todas las universidades, ¿ya? En algunas universidades arquitectura va a estar unida a otras carreras, en algunas universidades arquitectura y diseño gráfico van a estar juntos y van a estar como únicas carreras. En el caso de esta universidad, este es el ejemplo. Pero hay patrones comunes. Por ejemplo, esta facultad tiene la misión de desarrollar y preservar y difundir el conocimiento relacionado con la arquitectura y el diseño en todas sus manifestaciones, las artes y la gestión de la cultura. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque existan distintas carreras en una facultad, a veces hay objetivos en comunes. Por ejemplo, en este caso, el fomento de las capacidades para imaginar, planificar, gestionar y ejecutar un amplio número de proyectos que van a apuntar a la formación de profesionales críticos, agudos de la observación, innovadores, capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios. Esto es lo que dice la universidad. Luego nuestros invitados e invitadas nos van a contar cómo es desde la experiencia desarrollarse en estas áreas. El día de hoy nos acompañan Victoria y Víctor. Ellos nos van a contar, y voy a dejar que en sus palabras se expresen a qué se dedican, pero hoy vamos a tener un acercamiento desde la arquitectura y desde el diseño gráfico. Y para eso yo voy a dejar de compartir pantalla para que Victoria y Víctor pasen a ser centrales en nuestra imagen, ahí los pueden ver. Y me gustaría proponerles el siguiente orden para ir respondiendo, que primero pueda dar respuesta Victoria y luego Víctor, solo para estar más o menos ordenados. Si tienen algo que comentar entre medio o contribuirse entre ustedes, son absolutamente libres de hacerlo. Pero para comenzar y que los conozcan, me gustaría preguntarle a Victoria, que se pueda presentar, por favor, y que nos cuente de qué trata su carrera, cuál es su carrera y de qué trata. Ya. Hola, mi nombre es Victoria Martínez, a pesar de que dice Victoria Pincheira, no pude cambiar el nombre. Yo soy de la ciudad de Chillán, estudio la carrera de diseño gráfico, voy en 5º año y actualmente estoy realizando mi práctica profesional. La práctica profesional, al menos dentro de mi universidad, lo dejo para el final. Entonces yo ya no estoy como aprendiendo nada teórico, por así decirlo. Ahora estoy como poniendo en práctica todas las cosas que ya aprendí en realidad. ¿De qué trata mi carrera? En realidad, cada vez que preguntan así como, tú estudias diseño, debes ser súper buena dibujando. Y no, no es requisito saber dibujar, eso ténganlo súper en claro porque siempre preguntan eso y no es necesario saber dibujar porque poco a poco también van a ir recibiendo distintas herramientas que van a poder... como en palabras más simples, hay como un ramo de dibujo, por decirlo así. Al menos en mi carrera era representación gráfica y había que entrar como a construir, por decirlo así, como con medidas, con el dedo y estar viendo como uno ve en las películas en realidad, ya como algo así. Y luego al final un poco de dibujo, como los retoques, así que en realidad no es necesario saber dibujar. Y, y nosotros estamos encargados de visualmente. Por ejemplo, cuando ustedes van a ir a tomar una bebida, ¿qué bebida se compra? Una Coca-Cola. Es roja, con blanco, con esto. Y si ustedes buscan en internet, todo tiene ese mismo color. Entonces, todo eso lo creó un diseñador gráfico. Esa es como, a grandes rasgos, la definición de la carrera.
Tiene el micrófono apagado, Yanira. Ahora sí que sí, muchas gracias. Victoria, muchas gracias en primer lugar. Y Victoria nos señala algo súper importante que ustedes podrían, creo yo, recordar, que hace relación con un ramo. Y ahí dice, ¿hay un ramo en qué? Y es que todas las carreras tienen una malla curricular. Y es una buena idea cuando estoy interesada en un área poder mirar cómo es esa malla y poder comenzar a preguntar qué ocurre en cada asignatura. Ojo, es muy probable que no te gusten todas sus asignaturas. Creo no haber escuchado nunca una experiencia en que alguien diga que le gustaron absolutamente todas de la misma manera. Pero sí es importante que si estás interesado en el área, puedas revisar las mallas por dos cosas. La primera es porque es como la estructura de tu carrera y la segunda porque varía también de universidad en universidad. Estoy segura que en el desarrollo del taller nos vamos a ir dando cuenta de eso. Víctor, si pudieses presentarte, por favor, y comentarnos de qué trata la arquitectura. Hola, soy Víctor Cárcamo, soy arquitecto por la Universidad del Biobío hace ya casi 2 años. Bueno, ¿qué es la carrera de arquitectura? En verdad, la carrera de arquitectura consiste en, más que una forma de hacer, en aprender una metodología sobre cómo tomar decisiones formales sobre este mundo. Es decir, de qué manera las formas o lo construido pueden proponer nuevas formas de habitar como y que tienen el poder de incluso poder llegar a cambiar como una especie de sociedad o proponer formas de habitar. Finalmente en eso se la juega. Mucha gente dice como, igual que la gente del diseño gráfico, dicen como, tú vas a estudiar arquitectura, tienes que ser bueno con las manos, las habilidades motrices, saber dibujar, pero en realidad creo que tiene poco de como el buen dibujo, pero tiene harto de saber cómo comunicarse. Creo que finalmente la arquitectura, como la otra área del diseño, tiene que ver con comunicar. Y finalmente porque las cosas hoy en día también están hiper especializadas, pero finalmente uno trabaja con clientes, con gente común y corriente, gente que no tiene que ver con el área del diseño o la arquitectura, y uno tiene que ser capaz de poder expresar cómo se imagina uno los espacios, la iluminación, los materiales, etcétera. Y para eso, más que ser como un buen dibujante, se necesita ser un buen comunicador de la idea. Pero eso, a grandes rasgos, la carrera de arquitectura es eso. Es poder buscar a través de una forma construible la respuesta a problemas o necesidades propios de la vida contemporánea, podríamos decir. Eso, es una respuesta a una necesidad que existe como aquí y ahora. Eso es la arquitectura. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Victoria. Así nos imaginamos un poco más de qué tratan estas carreras y quizás pueden vislumbrar por qué las unimos en un área. Ellos mismos usan conceptos y algunas ideas en las cuales se relacionan, porque como les decía, hay carreras que tienen ciertas relaciones y las universidades las agrupan en cosas que llamamos facultades, que son grupos más grandes de organización. Es probable que durante el taller nuestros invitados usen algunos conceptos que son propios de las áreas. Si tienes dudas de qué significan, escríbelo en el chat, porque la idea es que quedes lo más claro posible con este taller, ¿ya? Ahora los escuchamos, usan conceptos, nos relatan sus profesiones y la verdad es muy encantador escucharles porque mezclan aquello que aprendieron con las necesidades y con ejemplos prácticos. Pero si nos ponemos en los zapatos un poco de quienes nos están escuchando, cuando ustedes tenían que escoger una carrera, cuando ustedes tenían que pensar en escoger una carrera, ¿cómo fue esa realidad? ¿Qué querían estudiar en ese momento? ¿Y cómo llegaron a la carrera que estudiaron ahora, a la que pudieron entrar? ¿Victoria? Ya. Yo, por ejemplo, cuando estaba en octavo básico, como que se me metió en la cabeza que quería estudiar diseño gráfico, pero sin saber nada en realidad. Solamente fue como, ya sí, yo creo que sería buena en realidad en eso. Y después cuando entré a la enseñanza media, ya ahí empecé como a tener un poco más de conciencia de todos los requisitos, lo que se necesitaba, eran rasgos generales en realidad. Y en primero medio quise estudiar gastronomía internacional. De primero a cuarto medio, eso era lo que quería estudiar, y si alguien me preguntaba, no, voy a estudiar eso. Y ya cuando estaba así como a estas alturas de como en octubre, por decirlo, fue como,
no sé qué estudiar. Quería pedagogía básica, era como un revueltijo, por decirlo así, de muchas cosas porque no estaba segura, esa es la verdad. Y yo encuentro que sí, me faltó un poco de preparación en ese entonces porque era un mar de cosas y ya como en el final fue como, sí, quiero estudiar diseño gráfico porque en realidad me he relacionado mucho durante mi vida con eso porque mi papá igual hace como, imprime cosas, a veces como hace como algunos afiches, pero diseñador propiamente tal no es. Entonces, pero igual me rodeaba un poco de eso. Entonces siempre encontré que podía ser buena ahí y entré. Muchas gracias, Victoria. Me gusta mucho esta pregunta porque nos da un universo de posibilidades. Muchas veces escuchamos a los profesionales súper convencidos de sus carreras, está súper bien, pero es bueno para todos aquellos que respondieron 1 en la pregunta inicial o 3, y quizás tienen algunas dudas, escuchar que fue también el caso de Victoria y que tenemos tiempo todavía para encontrar aquello que queremos escoger. Víctor, en tu caso, cuando tuviste que escoger carrera, ¿cómo fue y cómo llegaste a arquitectura? Bueno, igual creo que, igual que Victoria, igual creo que lo tuve un poco claro desde antes de la enseñanza media probablemente. Tuve la suerte como de tener algunos familiares que tenían que ver con el área de la construcción y la arquitectura. Entonces siempre supe un poco en lo que consistía. Igual, a pesar de que me gustaba y lo tenía un poco claro, igual como le pasó a Victoria, igual lo dudé en un momento. Y yo creo que, de hecho, en cuarto medio pensaba mucho entre si estudiar diseño gráfico o diseño industrial o arquitectura. Igual, bueno, por eso tiene lógica que las facultades lo agrupan, porque son carreras que si bien trabajan en distintas escalas o en distintos contextos, tienen una metodología detrás que tiene que ver con la forma de hacer, desde como las artes creativas. Finalmente eso era como lo que más me llamaba la atención. Y bueno, y sin darme cuenta, igual habían cosas que me gustaban harto hacer. Yo, por ejemplo, también estudié en un colegio técnico donde aprendí una carrera técnica que sin querer también me ayudó como en cierto modo con la arquitectura. Porque habían cosas que eran afines con la carrera universitaria que yo ya había aprendido ya en mi carrera técnica. Y eso, también habían otras cosas que finalmente la arquitectura terminaba por agrupar, cosas que me gustaban, como el área creativa, me gustaba harto como conocer ciudades o estar en la ciudad, me gustaban las cosas como de gran escala, las cosas que se podían materializar. Entonces, finalmente por eso terminé tomando la decisión de estudiar como la carrera de arquitectura. Sentía que era una carrera que terminaba por agrupar todas las cosas o inquietudes que yo tenía en ese momento. Igual, ahora lo digo como con esta como formalidad o claridad, pero en su momento igual es una decisión bien difícil de tomar. Igual es una especie como de salto de fe hacia la carrera. Pero bueno, finalmente igual uno tiene que hacer caso como a esas pequeñas cosas que te van diciendo qué hacer. Creo que igual hay algo que nos empieza a guiar un poco el camino. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Victoria, también. Quiero recoger una forma que señala Víctor que creo que podría ser útil para quienes están en elección de carrera, que es observar distintos intereses y hacer como una suerte de relación para ver si se relacionan, valga la redundancia, con aquella carrera que deseo estudiar. Entonces, no solamente veo las mallas o no solamente veo el objetivo final de la carrera, sino que vislumbro intereses y veo si se encaminan con la carrera que pudiese interesarme. Ese tips particularmente para quienes señalaron estar entre 3 y 4. Quizás quienes aún están en 1 podríamos empezar con cosas más genéricas para acercarnos a una carrera. Pero quienes dicen estar entre 3 y 4 de seguridad, ver intereses y entender si se relacionan con aquello que yo quiero estudiar, me parece una excelente estrategia, así que desde el testimonio de Víctor se las dejo también para que puedan revisarla. Ustedes eligieron carrera, entraron a diseño gráfico y arquitectura respectivamente y deben haberse encontrado con muchas cosas. Y hacia eso apunta la tercera pregunta, saber cómo fue esta expectativa versus realidad. ¿Se parecía a lo que imaginaban?
¿Fue distinto? ¿Hubo alguna crisis vocacional en algún momento? Por favor, relátenos un poco su expectativa versus realidad en el estudio de la carrera y también en estas oportunidades de prácticas y ejercicios que han tenido. Victoria. Ya. En realidad, cuando, por ejemplo, como en primero y en segundo de la U, yo estaba como súper relajada. Era como, estoy en la universidad, me quedan todavía un par de años, como muy, muy relajada en realidad. Y veía que muchos compañeros, con los conocimientos que también iban adquiriendo, iban, por ejemplo, poniendo como sus pequeñas pymes, por decirlo así. A algún amigo les gustaba tomar fotos, ya, y él creaba mi Instagram y empezaba a estudiar cómo se sacan buenas fotos, por decirlo así, y con distintas cosas en realidad. Yo me sentía muy así como, ¿estaré haciendo algo mal? Pero en realidad es el tiempo de cada uno, porque, por ejemplo, en el área del diseño, uno, aunque no lo crea, puede irse por muchas áreas. Lo que puede ser, por ejemplo, la fotografía, la ilustración, ilustración, por ejemplo, de cuentos de niños, de cómics, de libros en general. Uno puede estar trabajando en una agencia de diseño, por ejemplo, creando logos, creando la identidad de la marca, o también creando animaciones. Es un sinfín en realidad de cosas que en base a lo que uno le gusta, uno también puede encontrar hacia dónde ir. Y no sé si es la realidad de todos, pero yo encuentro que no es que haya poco campo laboral dentro del diseño gráfico. Se dice mucho, no, es que los diseñadores gráficos no tienen campo laboral y van a terminar trabajando en el McDonald's. No, sin menospreciar en realidad el trabajo que hacen esas personas, uno tiene que va encontrando en realidad poco a poco, con los conocimientos que uno va teniendo, en base a lo que uno quiere ir haciendo, ya sea estar trabajando como en una agencia o estar trabajando de forma freelance desde la casa. Eh, hay maneras en las que uno puede ir desarrollándose en base a lo que a uno le gusta. Muchas gracias, Victoria. Y la Victoria señala un concepto que es súper relevante a la hora de pensar en una carrera. Las áreas de cada carrera, porque a veces creemos que la decisión culmina cuando escogemos una carrera y esa es una tremenda primera decisión. Pero cada carrera tiene áreas y este tips les recomiendo que lo guarden para ese segundo en que quizás sientan alguna duda en su carrera. Cuando hayan escogido carrera, estén en primer y segundo año y vean algunos ramos y digan, bueno, quizás esto no es tan lo mío, antes de tomar la decisión absoluta, revisen y piensen en las distintas áreas que tienen las carreras. Porque muchas veces quizás no nos sentimos tan a gusto con alguna de las áreas, pero existen muchas otras que sí nos pueden acomodar mucho más. Lo ideal es que lo revisemos de antemano. Las áreas, ¿y cómo nos vamos enterando de las áreas? Aumentando la información, escuchando a profesionales y también investigando en las páginas, en las mismas páginas de las universidades y de las carreras. Cada carrera tiene un sinfín de áreas y de especialidades. Además, como estamos hablando de carreras universitarias, también existen las posibilidades de los posgrados y perfeccionamientos a nivel de grado. Cuando escuchamos hablar de magíster, de doctorado o de diplomado, estamos hablando de estudios que vienen después del grado y que pueden ser de utilidad también para perfeccionar. Víctor, en tu caso, expectativa versus realidad. Bueno, creo que un poco similar como el relato de Victoria. Hay como un arquetipo o una forma como de pensar de qué es lo que hacen los arquitectos. Como el arquitecto tradicional, que probablemente se dedica como a diseñar edificios, o mucha gente cree que los arquitectos solo firmamos papeles, pero la verdad no es así. La realidad es que hay muchas áreas sobre las cuales poder operar, ya sobre todo hoy en día, también gracias como al contexto como en el que vivimos hoy en día. La arquitectura dejó de ser solo construir edificios, y hay como un sinfín de cosas como en torno a esa situación, que son a las cuales una persona fácilmente se puede dedicar, desde como el mundo de la arquitectura. Hoy en día la arquitectura ya no solo tiene relación con la construcción, también tiene que ver como con el diseño editorial, con la fotografía, con las publicaciones, con otras áreas que antes probablemente no eran catalogadas como propias del arquitecto, pero que hoy en día tienen tanta importancia como construir un edificio, y se puede hacer una carrera, etc. Creo que descubrir eso fue como un gran acierto, porque
significaba que desde la profesión ya no había como la necesidad de operar de una sola forma. Y creo que eso es súper útil y súper bueno, sobre todo en las carreras del área creativa, porque da también la posibilidad de que ocurran otras cosas dentro de la profesión, incluso algunas que pueden ser un poco inesperadas, pero que siempre le pueden hacer bien. Y sobre el mundo laboral, eh, bueno, tiene como esa versatilidad de la cual hablaba recién. Por ejemplo, yo desde que salí de la universidad he intentado montar como un pequeño estudio en casa, como trabajo independiente, y he estado diseñando algunos proyectos, algunas casas. Tengo amigos que se dedican como no sé, a las áreas de la fotografía, la comunicación de la arquitectura. Todos han tomado caminos distintos, todo igual de válido, y también, ¿por qué no? Pues también tengo amigos que se han decidido como por la arquitectura más tradicional, buscar un trabajo más estable. Creo que eso fue como un buen acierto, como poder entender que al final, con esta profesión, como uno lo que aprende finalmente no es una receta, sino que aprende una forma de hacer, te da como esas herramientas de poder operar en distintos ambientes, en distintos contextos. Creo que eso fue como valioso como cuando lo entendí. Muchas gracias, Víctor. Qué importante y la coincidencia que tienen ambos al señalar que existen tanto distintas áreas como distintas posibilidades de ejercer la profesión. Es súper relevante que nos vayamos enriqueciendo, sobre todo cuando ingresamos a una carrera, en ver cuál es esta multiposibilidad, esta multitud de opciones que podemos tener a la hora de adquirir una profesión, porque como bien dice Víctor, adquirimos una forma de hacer, una forma incluso de pensar el mundo, y la podemos ejercer y ejecutar de distintas formas. Y un poco relacionado con eso va la siguiente pregunta. Les recuerdo también que pueden hacer a través del chat llegar sus dudas, sus inquietudes. De repente hay algunas dudas específicas, algunos ya han revisado algo y tienen una duda muy puntual. A veces hay dudas generales. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirla en el chat. Pero quisiera comentarles a quienes nos escuchan igual, que actualmente se dice, y las universidades defienden mucho, que estamos en un modelo de educación por competencias. ¿Qué tanto se materializa esto en cada universidad? La verdad depende de las realidades, pero sí estamos invitados, quienes trabajamos en educación, a desarrollar competencias, a desarrollar distintas competencias, tanto duras como blandas, vale decir, propias de la profesión, como también sociales y relacionales, habilidades que nos permitan trabajar, que nos permitan hacer y que nos permitan desarrollarnos multidisciplinariamente también. Y cada carrera tiene muchas competencias, pero algunas carreras tienen competencias esenciales. Uno dice, esto sí o sí lo tiene que tener el egresado. ¿Por qué digo el egresado? Porque muchas veces entramos sin estas competencias y las podemos adquirir en el camino. Y con base en eso me gustaría preguntar, ¿qué competencias creen ustedes que se desarrollan en la carrera que han estudiado? Victoria. Ya, como bien había dicho Víctor en un momento, nosotros somos comunicadores visuales. Yo, por ejemplo, sí hablaba en público, no tenía problema en realidad, pero muchos otros compañeros, por ejemplo, eran muy tímidos y en el primer día de universidad ya había que hacer como una pequeña presentación, así como, no sé, en PowerPoint, con 2 fotos, pero la cosa es que teníamos que estar presentando y semana a semana teníamos que estar siempre, siempre presentando y eso a muchos también les ayudó porque al final de la carrera necesitamos poder expresarnos con las demás, porque por ejemplo, si alguien viene y me dice, mira, necesito este logo, ya yo lo puedo hacer, en un momento hay que presentárselo al cliente. ¿Y cómo le voy a decir? No, es que le puse el amarillo porque era bonito, en realidad no. Uno tiene que decir como, sí, es que puse el amarillo porque esto transmite esto, alegría. Uno tiene que, poco a poco va desarrollando en realidad ese poder comunicar, poder expresarse con las personas. Lo que uno tiene aquí, poder expresarlo a través de palabras. Y el hecho de también de valorar el tiempo. Muchas veces, por ejemplo, pasa que, no sé, la otra semana, 7 días más, tengo una entrega. Y es como, ya, sí tengo que crear un logo nomás, por decirlo así. Y es como, uno piensa, 2 días, 3 días, 4 días, y no ocurre nada, y es como, pero ¿por qué? Piensa, piensa, piensa. Y a veces como en el último momento, es como que, ahí llegó la inspiración, ahí uno tiene que, y muchas veces pasa, en realidad muchas veces pasa que es como, hoy tengo que hacer apurado esto, y no es que no haya tenido tiempo, sino que en ese momento
se me ocurrió. Es un proceso creativo en realidad. Uno no puede apurarlo, pero uno sí tiene que estar trabajando constantemente en eso porque uno tampoco puede estar atrasándose con las entregas. Por ejemplo, si mi cliente necesita esto para mañana porque después tiene que mandarlo a la imprenta, yo no le puedo decir, se lo puedo traer la próxima semana. Uno igual tiene que ir trabajando en los tiempos. Muchas gracias, Victoria. Victoria, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles son las habilidades que se desarrollan al estudiar arquitectura? Sí, bueno, creo que un poco lo mismo, como poder aprender a comunicar. Creo que también la responsabilidad es como algo muy clave. Igual como cuenta Victoria, siempre hay entregas, no se puede llegar tarde. El mundo laboral de arquitectura tiene un poco de eso. Últimamente también hay muchos concursos de arquitectura, concursos públicos, donde uno no puede llegar un minuto tarde porque pierde meses de trabajo. Y bueno, la responsabilidad y la comunicación creo que son como las cosas clave. Finalmente, bueno, eso tiene que ver como con tratar también a las otras personas. Creo que la arquitectura igual tiene una escala de que uno no puede hacer las cosas solo, uno nunca está solo. Y por más que quiera, es imposible como poder desarrollar las cosas solo. Cuando uno hace un edificio, tiene que coordinar con distintos profesionales. El, el constructor, el que hace el proyecto sanitario, el proyecto de iluminación, de gas, diseño interior, etc. Entonces uno tiene que aprender también esas habilidades de poder llegar a acuerdos con las demás personas, poder llegar a acuerdos con los clientes, poder llegar a acuerdos con los demás profesionales. Y eso, creo que también eso es como súper importante. La universidad como tiene un método de enseñanza de maestro pupilo, y al menos donde estudié yo, que fue en la Universidad del Biobío, y siempre como en directa relación con los compañeros. Creo que eso también fue una gran enseñanza porque me ayudó a entender de que tampoco uno puede hacer las cosas solo, como siempre hay que operar en grupo. Muchas gracias, Víctor. Victoria, yo quería aportar, sí, yo quería aportar un poquito en eso, en que, por ejemplo, como decía Víctor, por ejemplo, a alguien le toca editar, hacer una revista. Y no es como que yo diga, ah, ya, voy a hacer la revista, pero en realidad yo me dedico más como a la producción audiovisual. Uno como diseñador, uno va adquiriendo esas herramientas, pero uno tampoco puede ser, manejo este programa, este, o sea, está bien, pero uno igual tiene que encontrar como uno, porque uno igual tiene que ir apoyándose de los demás. Si yo quiero hacer esta revista, voy a necesitar fotos, y voy a tener que contratar a alguien para que pueda sacar estas fotos, no las voy a sacar, no sé, de Google, o las voy a sacar con el teléfono y las voy a mandar por WhatsApp, porque igual van a ir aprendiendo también de que se van bajando las calidades en distintos formatos, el hecho de agrandar, achicar, entonces uno igual necesita el apoyo de las demás personas y no decir, no lo hago todo, yo lo hago todo, no, uno tiene que estar apoyándose de los demás. Muchas gracias, Victoria, qué útil lo que nos señalan. Pienso principalmente por dos cosas que me hacen mucho sentido y me resuena mucho. La primera es que por harto tiempo escuchamos que uno a la universidad iba a estudiar. Un paradigma bien como cognitivista clásico, como si el aprendizaje fuese algo que yo tomara, me lo metiera en la cabeza y quedara ahí para siempre. Y sí, en términos generales uno va a aprender, pero aprendemos de la interacción, aprendemos con otros y otras. Y Víctor y Victoria lo especifican de una forma súper interesante, porque de repente hay cosas que la teoría explicita, pero que las aprendemos de verdad, que pasan a ser parte de nuestra estructura cognitiva en la interacción. Victoria dice, a veces hay programas que bajan la calidad de algunas cosas y otras no. Eso lo podemos escuchar en la clase, pero nos termina de hacer sentido y nos termina de generar un aprendizaje cuando lo vemos en la práctica. Y lo segundo, que me parece súper interesante, y ahí combinan Victoria y Víctor súper bien, por eso lo tomo como una conclusión, es que hablan de la competencia de la comunicación. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque de repente desde el estereotipo creemos que la arquitectura y el diseño parecieran estar más relacionadas con el lápiz y el papel, y desde el estereotipo pareciera que eso fuese más distante de la comunicación. Y es súper importante para quienes están invitados en este taller, quienes están interesados en esta área, que vayamos interiorizando que es una forma de comunicación, que lo que respecta al diseño y a la arquitectura, con base en lo que nos dicen nuestros invitados, tiene alta relación con la forma de comunicar, con la forma de pensar los espacios, con la forma de entregar. Así que agradecemos mucho, mucho que nos cuenten desde su experiencia cómo vivencian eso.
Y hablando desde la experiencia, es que también queremos preguntarles, quienes están en este taller, lo más probable es que estén interesados en áreas de diseño y arquitectura, que fue lo que entregamos a través de nuestras redes sociales. Y con base en eso quisiera pedirle que nos puedan dar algún consejo. ¿Qué recomendaciones darían ustedes a quienes hoy estén interesados en esta área y particularmente en la carrera que ustedes estudien o trabajan? Victoria. Ya, por ejemplo, a mí, si yo hubiese sabido qué es lo que iba a estudiar o qué era lo que, qué herramientas iba a necesitar, quizás hubiese entrado como un poco antes, como entrar un poco a averiguar. Por ejemplo, en diseño se utilizan mucho dos programas, o sea, se utiliza la suite de Adobe, que la suite trae muchos programas como para muchas cosas en realidad. Lo que usamos principalmente es Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Photoshop es el más conocido en realidad. El Illustrator, por ejemplo, es como un lienzo en blanco, donde uno con la herramienta va creando. Si a mí me hubiese gustado saber que iba a usar ese programa, aunque es súper conocido dentro del diseño y yo no lo sabía, haber entrado un poco a ver qué herramienta, esto, lo otro, porque nos enseñaron a usarlo. Sí, pero por ejemplo yo tenía compañeros que lo manejaban al revés, al derecho, y yo quedaba así como, pero ¿cómo lo haces si es tan complicado? Y ahora en realidad uno lo ve y no es tan complicado lo que hacía, solamente que ya lo había como visto un poco más. Y el hecho, por ejemplo, de haber descargado el programa, tenerlo en el computador, no asegura que sea un buen diseñador, porque todo está aquí. Son herramientas que uno va trabajando. Por ejemplo, si una señora de un almacén, por ejemplo, dice, yo sí, yo tengo Photoshop, y hice un logo ahí, hice un afiche. En realidad uno entra a comparar y claro, tiene la herramienta, tiene parte de la herramienta, pero no es el completo, no tiene como la teoría. Entonces, eso es importante, el hecho de que uno tenga los programas no asegura que uno sea un buen diseñador, uno tiene que ir trabajando poco a poco. Victoria, y desde mi ignorancia y aprovechando que nos señalas estos instrumentos que quizás puedan ser útiles para los estudiantes interesados, ¿son programas que puedo descargar? ¿Necesito algún equipo especial? ¿Cómo podemos acceder a ello? Ya, igual depende de la universidad. En algunas universidades, al menos en la mía, como en la sala de computación, por ejemplo, estaban los programas ya. Si uno tenía su computador, uno tenía que ver si lo compraba o lo pirateaba. Uno veía como la opción en realidad, pero en la universidad estaba, porque en realidad se paga mensualmente el programa o la suite. En realidad yo no lo tengo del 100% claro, pero hay que pagar. Sí hay que tener un buen computador, pero yo no les digo si se van a matricular hoy, cómprense el computador mañana. No. Pasó cuando yo estaba en la U que compañeros hicieron eso y después se dieron cuenta que el computador en realidad no le andaba. Y a pesar de que sí usábamos el computador, lo que más utilizábamos era hoja y papel, porque uno ahí tenía que estar trabajando y luego al programa. Al menos el primer año sí aprendimos a usar los programas, pero todo era papel y hoja, y uno como, pero si yo ir acá a usar el computador, y no, es un poco de ambos, y ya cuando van avanzando en la carrera, ahí pueden estar invertir en un buen computador. Victoria, y antes de pasar a la respuesta de Víctor, aquí veo que nos preguntan qué es lo más difícil y lo más fácil de tu carrera en cuanto a las materias. Si pudieses contestarnos esa pregunta también, por favor. Uy, eso es súper variable en realidad. Porque, por ejemplo, a mí como ese ramo de dibujo, yo lo odiaba, pero lo detestaba y como no, quería salir luego. Y otros compañeros lo amaban en realidad. Yo creo que lo más complicado es poder aprender a usar los programas. Porque a pesar de que yo ya estoy casi terminando, por ejemplo, a veces se me olvida cómo se hace algo, por ejemplo, en Photoshop, y ya, tengo que ir al video y uno va buscando, y a veces hay cosas que en la universidad no le enseñan como lo básico del programa, por ejemplo, pero uno, como en sus tiempos libres, empieza a buscar y averiguar, y yo creo que eso es súper importante, el hecho de que ustedes por sus cuentas, por ejemplo, vean videos. Hay muchos videos en YouTube sobre lo que uno quiere en realidad, y uno aprendiendo eso, por ejemplo, tiene que hacer después otro trabajo. En este video explicaban esto, yo ya hice esto, y ahí uno va a ir como trabajando en realidad. Muchas gracias, Victoria. Perdón, sí, es como subjetivo qué es más difícil que lo otro,
porque depende de cada uno en realidad. Antes de pasar a la recomendación de Víctor, me gustaría tomar la pregunta que nos hace Paula en el chat, y ella señala que quiere saber que en arquitectura se puede saber qué programas son como los que más se enseñan, y qué programas se podrían como recomendar, algo similar a la recomendación que hizo Victoria, si existiera alguno, Víctor, que le pudieras recomendar a nuestros estudiantes o que quizás se use harto, que sea bien conocido. Yo, bueno, en arquitectura lo que más se usa es como, bueno, AutoCAD, que es un programa de dibujo de plano. La verdad se usa de todo un poco. Se usan Photoshop, Illustrator, InDesign, pero por ejemplo, si uno entra a estudiar arquitectura, probablemente lo primero que uno ocupe sea AutoCAD y Photoshop. Y ya al final se empiezan a ocupar otro tipo de programas, terminando también a utilizar programas que son como de modelado 3D, que podrían ser como Revit o ArchiCAD. Son como... Esos son los programas que se ocupan. Perfecto, muchas gracias. Ahí se respondió la pregunta de Javiera respecto de lo 3D, y Paula, agradece igual tu respuesta. Y volviendo a la pregunta principal que teníamos, ¿qué recomendarías a alguien que quisiera o esté pensando en estudiar arquitectura? ¿Qué recomendaría? Recomendaría que busque la manera como, más que aprender como cosas técnicas, de obtener experiencia. No como experiencia como desde la arquitectura, sino como experiencia como en cosas como cotidianas. Creo que cada uno carga como una especie de mochila, donde va cargando todo lo que hemos vivido. Creo que todos estamos formados a base de experiencias personales y por eso todos somos distintos. Pero esas experiencias finalmente son las que nos ayudan, sobre todo en los momentos que tenemos que diseñar cosas. De repente uno está diseñando una casa y se acuerda de una situación que ocurre, no sé, en una película, o en la casa que uno visitó en algún momento de la vida, o la casa que vio en tal folleto. Y esas son las cosas que finalmente te ayudan a proyectar una buena casa. No es como saber ocupar bien o mal el AutoCAD. Quizás sí eso nos va a ayudar como a comunicar y traducir mejor la idea, o más rápido o más lento. Pero finalmente, ¿qué nos podría ayudar a diseñar una buena casa? Es conocer muchas casas. ¿Qué nos podría como ayudar a diseñar bien una plaza? Es conocer muchas plazas. Caminar por la calle. Es importante como lo que dice Victoria, que los primeros años uno lo que más ocupa es una libreta y un lápiz. Porque detenerse como a pensar, a observar, a mirar, a dibujar, finalmente esas son las cosas que nos ayudan como a darle una vuelta y entender el porqué de las cosas que existen hoy en día, y por qué son buenas y por qué son malas. Creo que la universidad entrega herramientas y a todos los que entran le va a enseñar a escribir. Pero solo algunos van a escribir poesía, y probablemente la gente que escriba poesía sea la que tiene mayor acceso a experiencia. Por eso creo que es súper importante eso, porque las cosas técnicas o las cosas burocráticas se van a aprender con el tiempo sí o sí. Pero la experiencia es algo que no se puede aprender como a la fuerza, es algo a lo que hay que darle tiempo. Y mientras más conscientes seamos como de hacia dónde llevamos, más fácil va a ser para nosotros entender, porque vamos a saber en qué poner la atención. Y es súper importante una vez, por ejemplo, hay una metáfora que es súper como conocida, que es como, ¿qué pasa si uno le muestra una piedra a un arqueólogo y a un arquitecto? Probablemente el arqueólogo va a encontrar un universo en una piedra. Probablemente yo vea un color, una textura, un peso, pero muchas menos cosas. Y probablemente sí vea cosas que el arqueólogo no va a ver, porque en su cabeza él tiene una información que le permite ver otras cosas. Por eso es como necesario tener dos cosas, creo yo. Como un foco, intentar entender como qué es lo que nos interesa y hacia dónde, como desde qué tribuna poder entender
Ya, suena como súper extraño, pero desde que tribuna entender como el mundo o las situaciones. Y la otra es poder tener la mayor cantidad de experiencias posible. Creo que todo suma, como que tampoco hay que pensar, o sea, pensar que hay que juntar como mucha plata e irse como a visitar el mundo. No, ya caminando por la ciudad podemos encontrar pequeños detalles que a la larga nos pueden ayudar como a proyectar otras cosas o a entender. Finalmente creo que es eso, como almacenar información que en un futuro nos puede ayudar a entender otras cosas. Muchas gracias, Víctor. Él nos señala dos vertientes que me parece súper importante de rescatar. Hace relación con ver el foco, aquello que nos interesa. Yo concuerdo mucho con esto, de aquella forma, de una u otra forma, valga la redundancia, en que vamos a mirar el mundo y entenderlo, y también nutrirnos de la experiencia. La universidad es una etapa, un proceso de aprendizaje que sí nos garantiza y nos entrega al finalizar un título que dice un poco de nuestra formación, pero creo que en la mayoría, si es que no en todas las carreras, debemos nutrirlo con la interacción, con el aprendizaje. Y qué interesante cómo Víctor nos muestra cómo podemos nutrir la experiencia en esta área. Cuando los escucho hablar, me es mucho más fácil comprender por qué algunas facultades agrupan arquitectura y diseño con carreras como arte y cine, porque mucho de esa comunicación y de ese expresar hay también en los discursos que ustedes nos entregan. Antes de comenzar a despedirnos, me gustaría volver a compartir pantalla con ustedes, agradecer infinitamente su participación, sus interacciones, las interacciones a través del chat, y me gustaría dejar algunas recomendaciones para mayor información. En términos generales, si tienes ganas de ingresar a la universidad, a la educación superior, más allá de si es la universidad o algún instituto, te recomiendo revisar páginas oficiales del ministerio. Páginas como mifuturo.cl o accesomineduc.cl. En ella vas a encontrar distintos tipos de información relativas a cosas de procesos, numéricas, de empleabilidad, de distribución de las carreras, etc. Pero también te recomiendo ampliar tu información desde otra forma. Por ejemplo, la mayoría de las carreras de las universidades tienen un Instagram en los cuales muestran y publican distinta información. Asimismo, muchos profesionales han creado Instagram profesionales en los cuales publican y muestran un poco de su experiencia. Te invito a que si estás interesado en un área puedas buscarla. Incluso en los Instagram de las universidades hacer preguntas y poder obtener respuestas. Asimismo, los sitios oficiales. Todas las universidades tienen una página de una facultad y a su vez información particular de las carreras. Búscala. Y la pandemia nos ha dejado un insumo muy interesante. Estas charlas se hacen hace tiempo, pero no hace tiempo se hacen de forma virtual. Y el año pasado todos tuvieron que hacerla de forma virtual. Es así como aparece la opción de estas mismas charlas vocacionales a través de YouTube. Busca aquella carrera que te interesa y vas a encontrar charlas relacionadas con carreras específicas, incluso con carreras específicas en universidades específicas. Nosotros el año pasado, como preparación ética, hicimos también un taller muy similar a este y me gustaría compartirlo con ustedes en el chat. Si te interesó, si te hizo sentido, si quieres obtener más información, puedes partir desde ahí, viendo nuestro canal de YouTube, con la entrevista que pudimos realizar el año pasado, en ese caso, a un diseñador y a un arquitecto. Voy a detener la grabación, dando de verdad muchas gracias por su participación, para que luego de esto podamos también despedirnos al finalizar.